Y hoy entonces vamos a ver un hecho muy significativo en la historia de Israel. De hecho, es el evento que marca la formación de Israel como nación, ¿no? Vamos a ese evento donde el pueblo de Israel, que todavía no era una nación consolidada, estaba cautivo en Egipto, y cómo fue que ellos salieron, cuál fue la salvación que Dios ofreció. Entonces vamos ahí a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer los versículos de 21 a 28. Ya vamos a entender cómo llegamos a este punto de la narrativa bíblica, porque ya aparece Moisés dando una instrucción al pueblo. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente, y unten el dintel y los dos postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en la casa de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto?, ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron, y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Les invito a que oremos una vez más, pidiendo al Señor la iluminación de su Santo Espíritu para entender este texto. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por este registro bíblico que retrata la manera en que tú salvaste a tu pueblo, Señor. Cómo lo rescataste, cómo operaste a favor de ellos. Gracias, Señor, porque no tuvo que ver con trabajo, genialidad de su parte, tuvo que ver con tu gracia y tu misericordia. Que en esta mañana hoy seamos animados, Señor, a ver en nuestra salvación no el resultado de algo que nosotros hicimos, sino la obra que tú hiciste por nosotros. Oramos a ser agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, el cautiverio de Israel en Egipto es un evento bastante conocido en la historia bíblica. Sin embargo, me gustaría recordarles o contarles a aquellos que no saben cómo es que llegamos a este punto en el que Moisés está instruyendo al pueblo a que tomen sangre de un cordero, lo rocíen sobre las puertas para que sean preservados del juicio que Dios va a traer sobre Egipto, ¿no? Todo este cautiverio en Egipto comienza con José, aquel hijo favorito de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Y el caso es que por causa de la gobernación de José en Egipto, él estaba haciendo una muy buena gestión, preservando no apenas Egipto, sino toda esa región del mundo de un hambre terrible. Y allá llegan entonces los hebreos, los judíos, a pedir alimento a Egipto, y José es el gobernador. Entonces, siendo gobernador, él tiene la posibilidad de llevar a todos los hebreos a que vivan en Egipto, y en Egipto entonces ellos comienzan a crecer, a multiplicarse, son un gran número de personas, y llega un faraón que no conoce a José. Y este faraón entonces, al ver que este pueblo está multiplicándose y creciendo, entonces los ve como una amenaza. Y entonces pasan de ser una familia numerosa en Egipto a ser el mayor contingente de esclavos de aquella época en aquel territorio. Y a eso le siguió entonces un cautiverio de más de 400 años, esclavitud, opresión y tortura. Y ahí están los hebreos construyendo Egipto para un faraón perverso. Solo que Dios tiene promesas
con este pueblo. Él se ha comprometido con Abraham, Isaac y Jacob, que de ellos saldría una nación grande, que ellos serían bendecidos, que ellos habitarían territorio propio. ¿Y qué le pasó a esas promesas entonces? ¿Dónde quedó la fidelidad de Dios? Estamos aquí en Egipto por más de 400 años esclavizados. No hay perspectiva de liberación, todo lo contrario. Las cargas siguen aumentando y seguimos teniendo hijos en la esclavitud que mueren en la esclavitud. ¿Qué va a pasar con todo esto? Y ahí entonces Dios levanta a Moisés, aquel que iba a liderar todo este movimiento hecho por Dios, iniciado por Dios, de liberación del pueblo de Egipto. Entonces Dios envía a Moisés para que él pueda liderar todo este movimiento de restauración o de libertación. Entonces Moisés tiene una historia también bastante interesante, cinemática, pero el punto es que después de 80 años de la vida de Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, él llega donde el faraón para exigir en nombre de Dios que deje ir al pueblo de Israel. Entonces Moisés fue llamado para eso y Dios está cumpliendo las promesas con las que se había comprometido con su pueblo: ser una nación exclusiva de Dios, habitar un territorio propio, vivir su vocación de ser luz para las naciones, mostrando a las demás naciones quién es el único y verdadero Dios. Finalmente, ser una nación grande y bendecir a todas las naciones, así como Dios prometió a Abraham. Esto se está cumpliendo ahora. Ahora, podríamos pensar, listo, Dios envió a Moisés, la liberación va a resultar así porque Él es fiel y todopoderoso. No, la liberación no sucedería tan fácilmente. El faraón tiene el corazón profundamente endurecido. Entonces Dios desplegaría su poder incontestable para provocar la salida de su pueblo. Y sabemos que fue lo que Dios usó, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, bastante conocidas, hay películas sobre eso, es una historia de dominio público. Entonces, Él envía 10 plagas y cada plaga entonces confronta y derrota a algún falso dios de Egipto. Las 10 plagas son la declaración definitiva y final de que no hay rival para Dios, que solo hay uno y que es el Dios de los esclavos, el Dios de Israel. ¿Ya? Y aquí entonces estamos en la 10ª plaga. La 10ª plaga va a ser el juicio más terrible de todos, porque van a morir los primogénitos, o sea, los primeros hijos de cada familia en Egipto. No piensen apenas en los pequeños o en los que tienen hijos. Tú puedes ser el primogénito de una familia siendo padre o siendo abuelo. O sea, no iban apenas a morir niños, iban a morir todos los primogénitos de todas las familias en Egipto. Era una verdadera tragedia. Ahora, con esta plaga se va a presentar una diferencia con relación a las 9 plagas anteriores, porque en las 9 plagas anteriores Dios ya había hecho una distinción entre egipcios e israelitas. Por ejemplo, las tinieblas cubrían solamente las casas de los egipcios, pero sobre los israelitas no pasaba nada de eso. Lo mismo con las ranas, con las langostas, con las úlceras, cualquier otra plaga. Las 9 plagas anteriores hacían una discriminación entre egipcios y judíos. Los judíos pasaron ilesos por cada una de las 9 plagas anteriores. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo en eso? Se estaba identificando con su pueblo, con los judíos. Estaba diciendo: yo soy el Dios de ellos, no tengo rival y exijo que mi pueblo, aquel que está siendo preservado de todas esas plagas, pueda salir de Egipto para ser mi pueblo y rendirme adoración. Ahora llega la 10ª plaga, que es esa muerte de todos los primogénitos, y esa plaga o ese juicio no discriminaría entre egipcios y judíos. La muerte vendría para todos los primogénitos sin excepción. Fueran egipcios o fueran judíos, nadie escaparía del castigo: muerte. Aunque habían 2 pueblos en Egipto,
Ambos pueblos resistían a la palabra de Dios. Ambos eran idólatros. Ambos merecían la justa ira de Dios por ser pecadores. ¿Y cuál es la penalidad apropiada para el pecado? La muerte. Eso fue lo que Dios advirtió desde el Génesis a Adán y Eva en el jardín del Edén. Fíjense, Génesis 2:17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Y en Egipto habían dos pueblos, pero ambos pueblos pecadores. No pensemos que los judíos eran unos santitos. Eran el pueblo de Dios. El Señor estaba haciendo discriminación, pero a la hora de ejecutar juicio por causa del pecado, estás tan perdido como ellos. Y la muerte vendría para todos. Entonces, la muerte llegó al mundo, entró a esta tierra desde el pecado de Adán y Eva. Todo el caos, todo el dolor, toda la muerte que vemos en este mundo es el resultado del pecado. El salario del pecado es la muerte, tanto física, este cuerpo mortal va a morir, eso es resultado del pecado, que nos enfermemos, que sintamos dolores, que estemos, por así decirlo, marchitando, eso es resultado del pecado. Tanto espiritualmente, estamos separados de Dios, el que nos da vida espiritual. Entonces, los judíos cautivos en Egipto también merecen la pena por el pecado. Pudieron haber pasado ilesos por las plagas anteriores, pero no escaparían de la condena que merecían por ser transgresores de la ley de Dios. El ángel no haría discriminación alguna, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y merecen muerte. Y aquí necesitas pensar, si no lo has pensado, que puedes pasar por este mundo sin sufrir alguna calamidad o tragedia. Puedes pasar como los judíos las 9 plagas sin ser tocado. Puede ser que pases por este mundo gozando de bienestar, salud y prosperidad. Que tengas una vida amena, sin tanto dolor y sufrimiento, pero jamás podrás eludir el juicio de Dios. Podrás pasar por las 9 plagas, pero la 10ª es imposible esquivarla. Nadie jamás podrá escapar de la justa ira de Dios. Jamás podrás, además, reconocer tu necesidad de rescate y de salvación a menos que comprendas que mereces justa condenación. Si tú no entiendes y no reconoces que tienes esa condición de transgresor de la ley de Dios, merecedor de su justa ira, tampoco vas a ser capaz de reconocer que necesitas salvación. Jamás podremos valorar y creer en la gracia y la santificación a menos que entendamos la magnitud de la tragedia de la cual Dios nos puede salvar. Entonces, no temas las tragedias terrenas. Ellas van a venir en mayor o menor intensidad para algunos y para otros. Pero teme al encuentro inevitable que toda persona sobre esta tierra va a tener en algún momento con el juez de este universo. ¿Cómo te vas a presentar? El ángel de la muerte vendría para judíos y egipcios y solo habría una manera de escapar de ese juicio. Fíjense versículos 21 a 23. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los 2 postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará por alto aquella puerta y
y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Bueno, esta última plaga sería la que finalmente permitiría la salida de Israel del cautiverio egipcio. Y en su gracia y misericordia, entonces, Dios provee a Israel una manera para ser preservados de la justa ira de Dios y poder salir del cautiverio egipcio. Y ese retrato, más bien, esa manera que Dios provee para el pueblo de Israel escapar del justo juicio de Dios, es un retrato vivo de cómo funciona la salvación hoy para nosotros, no apenas para ellos, para nosotros. ¿Cómo crees que eres salvo? ¿Cómo crees que puedes revertir la condenación que pesa hoy sobre ti por causa de tu pecado? Este evento nos va a aclarar esas preguntas, esas dudas, esos cuestionamientos, si los tienes. ¿Cómo crees que lo hacían en el Antiguo Testamento? Algunos pueden pensar que la manera de escapar de esa sentencia de muerte que cada uno carga sobre sí es cumpliendo la ley, es obedeciendo a Dios, es esforzándose por ser una persona moral, decente, ser gente de bien, con ciertos valores, un ciudadano ejemplar, siendo trabajador. Puedas pensar que esa era la manera en que Israel iba a ser librado de ese juicio, pero fíjense que hasta este punto de la historia bíblica no hay ley escrita. Los 10 mandamientos vendrían después de este suceso. Todavía no hay algún tipo de instrucción en esa dirección. Dios tampoco les propone algún periodo de prueba para ver si vale la pena salvarlos o no. No les dice, oye, les doy un año para que se pongan las pilas, para que de verdad le pongan empeño, esfuerzo a su vida, pongan en orden sus problemas, esa inmoralidad la dejen a un lado, que si en un año yo los encuentro así, caminando derechito, yo los saco de Egipto. El Señor les propone eso. Y si el Señor hubiera propuesto algo así, oye, habrían fracasado estrepitosamente. Si la salvación funcionara para nosotros así, fracasaríamos estrepitosamente. Sin embargo, eso es lo que le proponemos a muchas personas muchas veces cuando las evangelizamos. Les proponemos consejos, instrucciones. Deje esa mujer, venga a la iglesia. Deje ese pecado, deje ese vicio, venga a la iglesia. O sea, estamos proponiendo que la persona asuma cierto procedimiento para que se vuelva digno de la salvación que Dios propone. Pero fíjense en la situación de Israel en el cautiverio egipcio. ¿Cuál es? Ellos son esclavos, ellos son sobrevivientes. A ellos no les interesa ser moral, a ellos les interesa ver cómo van a llegar vivos al siguiente día. Y están además instruidos en todo un sistema pagano en el que han estado generación tras generación. Ellos están intentando vivir sus vidas, están totalmente perdidos, cautivos y sin ninguna expectativa de liberación. Y posiblemente ellos no tienen un verdadero interés por liberación. Ahora, esa no es solamente la situación de Israel, es un retrato vivo de la humanidad perdida y muerta en cautividad. Es un retrato de nuestra situación espiritual. Cautivos, perdidos, muertos en esclavitud. Y peor todavía, sin la conciencia de esa condición, sin la conciencia de que necesitamos rescate. El pueblo de Israel no puede hacer nada en esa condición. No pueden hacer nada para evitar la muerte de sus primogénitos. No pueden hacer nada para acabar con el cautiverio en el que llevan más de 400 años. Sin embargo, lo que ellos no saben es que Dios, por pura gracia, se ha fijado en ellos desde tiempos antiguos. Ellos no saben que Dios tiene un propósito bien definido para ellos y que se ha comprometido con ellos en un pacto solemne de ser su Dios y ellos su pueblo. Así que nadie más proveerá el rescate que ellos necesitan, solamente Dios. No es algo que ellos producen, provocan
o invocan es algo que ellos van a sufrir, van a recibir. La razón por la que estás aquí y eres un salvo, rescatado por Dios de esa sentencia de muerte, no es una iniciativa tuya. No es un movimiento de tu parte. No es tu intento para ganar una recompensa eterna. No es un esfuerzo moral para conquistar salvación. La salvación es algo que Dios hace por nosotros, por puro amor, por pura gracia. No es algo que nosotros hacemos por Él o para Él. La salvación no es algo que tú le ofreces a Dios y haces por Dios. Es algo que Dios te da a ti generosamente, por pura gracia, por puro amor. Necesitas considerar eso. En los momentos en los que pienses que por tu pecado estás arruinando esa situación con Dios, recuerda, yo fui salvo por aquello que Cristo hizo. Y que esa sea la motivación para volver a estar en deleite en la relación con Él. No estás conquistando algo de parte de Dios con tu obediencia. Con tu obediencia estás disfrutando más lo que Dios ya te dio generosamente. Ahora, eso no significa que el rescate no tendría un costo. No porque Dios haya venido a tu favor para rescatarte eficazmente, no significa eso que haya sido sencillo, que haya sido gratuito y que no haya tenido un costo. Alguien debe morir. Y ahí entonces Dios les ofrece el rescate en la forma de un cordero ofrecido como sacrificio por el pecado. Fíjense en Éxodo 12, versículos del 1 al 7. Ahí mismo capítulo, los versículos anteriores. El Señor habló con Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero, según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Un cordero necesitaba morir en lugar de esa familia para ser preservados. Y no podía ser cualquier cordero. Necesitaba ser un cordero perfecto y sin defecto. Y una vez escogido, entonces deberían colocar parte de la sangre de ese cordero en los marcos de sus puertas y finalmente comerlo por completo. Ahí se está estableciendo la Pascua de los judíos. Y esto iba a ser algo perpetuo. A cada año ellos tendrían que tener esta cena para recordar cómo Dios poderosamente los salvó. Y esa manera, tomar el cordero, colocar la sangre en las puertas, comerlo, era la manera de evidenciar la fe con la que creían en la salvación ofrecida por Dios. Esta última plaga, mis hermanos, estableció una distinción bastante clara entre dos grupos de personas. No entre decentes e indecentes, entre morales e inmorales, entre buenos y malos. Estableció una distinción entre personas que fueron objeto del juicio de Dios y aquellos que fueron objeto de la gracia de Dios. Esa fue la distinción. Ninguna de estas personas aquí recibió injusticia. Unos recibieron justicia, lo que merecían, muerte por sus pecados, y otros merecieron gracia, porque otro en su lugar asumió el castigo. Ese es el retrato de la salvación. Entonces el ángel del Señor visitó la tierra para matar a todos los primogénitos de Egipto, fueran judíos o egipcios,
Y lo único que estableció la distinción entre unos y otros, entre los que serían muertos y los que serían salvos, fue la sangre de un animal que debía haber sido sacrificado ese mismo día. La distinción radicó en la sangre colocada en las puertas. Esa es la única distinción, ni siquiera la intensidad de la creencia de ellos. Ni siquiera que una puerta estaba pero repleta de sangre. Yo no apenas voy a marcar el marco, voy a pintar toda la puerta. Había sangre en esa puerta. Era suficiente. Le escuché al pastor, al teólogo D.A. Carson, una ilustración sobre este episodio. Y él simula una conversación entre dos padres de familia judíos en el día de esa noche fatídica. Ellos están preocupados, angustiados. Y comienzan a conversar. La noche va a ser muy larga y difícil. Y el otro, más confiado, le dice: sí, va a ser difícil, pero el Señor va a salvar poderosamente a aquellos que creen en su salvación. ¿Usted no preparó el cordero? No, sí, ya lo tengo listo, ya está sacrificado. En un rato más yo agarro el hisopo y me pongo a pintar los marcos de la puerta y todo eso. Pero no estoy seguro de que esto vaya a funcionar. Han pasado cosas tan extrañas los últimos meses. ¿Será que esto va a funcionar? Y el otro está convencido. Él tiene su plena confianza en que el ángel va a evitar su casa porque tiene las puertas pintadas. Y el otro está con dudas, con conflictos. No estoy seguro, pero lo voy a hacer. No pierdo nada. Al día siguiente, el hijo de quien murió. ¿De quién creen que murió el hijo? De ninguno. Porque la fe con la que respondemos al Evangelio, a ese ofrecimiento de salvación, no habla de la intensidad de nuestra fe, de la calidad de nuestra fe. Habla de la obra que alguien más hizo en nuestro favor. La fe con la que tú respondes al Evangelio, el hecho de que tú estés aquí en esta iglesia no está hablando de ti. Está hablando de la gracia y la misericordia de Dios y de que alguien más pagó en tu lugar. La salvación de esos judíos no habla de su virtud, no habla de alguna obra que hicieron para merecerlo. Habla de la virtud de otro, habla de lo que otro realizó en su lugar, habla de la inocencia de alguien más y habla de la confianza de aquellos que por la fe creyeron en la promesa de Dios. Entonces tu salvación es pura gracia de Dios, es favor inmerecido y no habla de tus obras, de tu decencia o rectitud, habla de la misericordia, de la gracia y el amor generoso de Dios. Entonces así, por el sacrificio de otro, en el lugar de ellos, ellos podrían ser salvos. Y fíjense que así ha sido desde el comienzo. ¿De qué manera Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva después de que pecaron en el jardín del Edén? Por el derramamiento de la sangre de un animal que Dios usó para hacerle sus vestidos y cubrir su desnudez. Ha habido sangre derramada de ahí en adelante. Siempre hubo sacrificios de animales como forma de honrar y obedecer a Dios. Y después, cuando Israel se formó como nación, Dios estableció un día en el año en que harían expiación por el pecado, por el sacrificio de un animal. Siempre hubo derramamiento de sangre. Y fíjense que cada animal fue preservando y expiando el pecado de grupos cada vez mayores. En Génesis, el pecado de Adán y Eva. Después con Abraham, el pecado de esa familia. Aquí, el pecado de varias familias. Después, cuando Israel se conformó con una nación, el pecado de toda una nación. Y después vendría el Cordero que quitaría el pecado del mundo. El Cordero perfecto y sin mancha. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento en verdad no estaban resolviendo el pecado. Siempre había que volver el año siguiente y sacrificar un cordero más, un animal más.
Dios estaba señalando con esto la manera en que Él iba a remediar el problema del pecado. Él enviaría un sustituto perfecto, un representante adecuado nuestro, o sea, un humano, no un animal. Y ese representante tendría que ser perfecto, sin mancha y pecado. Él mismo. No había más quien ocupara ese lugar. Entonces el costo de tu salvación no es buena onda de Dios, no es un perdonazo. Voy a pasar por alto mi ley, total, el hombre se porta bien, voy a perdonarle su pecado. El perdón de tus pecados costó el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, la segunda persona de la Trinidad, muerto en la cruz por tus pecados. Ese fue el costo de tu redención. Y la buena noticia es que ese rescate es para ti hoy. Solo basta responder con fe, confiar en su promesa e ir en dirección a Él. Los judíos, volvamos a recapitular, no fueron rescatados de Egipto por dar alguna evidencia de ser un pueblo digno de rescate. No hicieron algo para ser salvados por Dios. No probaron ser idóneos para ser parte de la familia de Dios. Todo lo contrario. Ellos fueron salvos por la fidelidad y misericordia de Dios. Y no es diferente hoy con nosotros. El rescate es una obra de Dios, hecha en tu lugar, de manera perfecta, definitiva, eterna y eficaz. Entonces, si has puesto tu fe en Jesús, puedes estar seguro y confiado. El encuentro inevitable con el juicio de Dios, por el que todos pasaremos, resultará en la confirmación de lo que Él hoy ya te ha dado: vida espiritual, justificación, el perdón de tus pecados y la adopción como hijo. Eso es lo que vas a encontrar, y puedes ir a ese encuentro inevitable con la seguridad de que un representante tuyo, perfecto y sin mancha, recibió el pago que tus pecados merecían. ¿Cómo te vas a presentar? ¿En tu propia justicia o en la justicia de Cristo? Es una locura hacerlo en nuestra propia justicia. No saldrá nada bueno de ese encuentro. Saldrá condenación y juicio. Si has puesto tu fe en el Cordero de Dios que quita el pecado, puedes descansar. Alguien ya pagó por ti. No hay deudas pendientes con Dios. Estás en paz con Él. La vida cristiana no se trata de creer con mucha intensidad que las cosas van a salir bien. Tengo fe, soy creyente. Tampoco se trata de creer sin ningún tipo de conflicto o duda en el Evangelio. Significa descansar en Jesús sabiendo que nadie más que Él te puede salvar, que no lo podrá hacer tu esfuerzo moral, tu inteligencia, tu bienestar en esta tierra, tu estabilidad financiera, tu familia o matrimonio, tu reputación o tu comodidad. Solo Cristo. Entonces la vida cristiana en un sentido se trata de desistir de que nosotros mismos y cualquier otra cosa que no sea Cristo sea nuestro Salvador. Eso era lo que estaban haciendo los judíos. Yo descanso en el Cordero. Es eso lo que va a asegurar, aunque mi puerta esté endeble, tenga un hueco en la pared, lo que preserva mi vida es la sangre del Cordero. Pero muchas veces construimos verdaderos búnkeres que pueden ser matrimonio, estabilidad, comodidad, salud. Eso no resiste el ataque nuclear de la ira de Dios. Solo la sangre del Cordero. Desiste de ser tu propio Salvador y que cualquier otra cosa que sea Cristo lo sea. Eso es vida cristiana. Y aunque tengas dudas y conflictos, di:
Yo confío en Jesús, no sé muy bien cómo funciona, pero yo confío en Él. No eres salvo por la robustez de tu fe, porque es una fe intensa y poderosa. Eres salvo por la persona en quien colocas tu fe, en Jesucristo. Y para ti que no has experimentado esa salvación, o que no estás seguro de haberlo hecho, estás aquí, vienes a la iglesia, participas en las actividades, pero en verdad vives en una angustia de no saber si eres perdonado por Dios, porque no sabes qué tanto bueno debes ser, qué tanto debes hacer para que Él te acepte. Entonces necesitas conocer la grande salvación de Dios. Salvación que no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios hizo en Cristo Jesús y en tu lugar. Y si necesitas conversar, conversemos, de verdad. Tomémonos un café, profundicemos en esa salvación. La manera en que tú creas cómo funciona tu salvación también va a determinar cómo vas a vivir esa salvación. Y que el Señor nos bendiga. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cumplió por nosotros y en nuestro lugar para darnos salvación. Descansa en Él y desiste de los demás salvadores, te van a fallar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar una vez más para agradecer. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él somos preservados de la ira venidera, Señor, del justo juicio que viene. Gracias porque tenemos en Jesús el sustituto perfecto que cargó sobre sí nuestros pecados y el castigo que merecían. Gracias porque Jesucristo es aquel que vive por nosotros la vida perfecta que era imposible para nosotros y nos lleva a ti en seguridad. Rogamos, Señor, que esta sea la realidad y la experiencia de esta iglesia, una iglesia que descansa no en sus obras, sino en la obra de Cristo, no en su justicia, sino en la justicia de Cristo, no en su nombre, no en su dignidad, sino en el nombre y la dignidad de Cristo. Justicia perfecta, nombre perfecto, dignidad perfecta para llevarnos a ti. Ayúdanos a descansar en eso y a confiar en Él, a encharcar nuestras vidas y corazones constantemente con la sangre del Cordero. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.